la mañana con 23 minutos. Vamos a entrar entonces en el análisis, también con expertos sobre lo que fue y lo que nos dejó el día de ayer el debate presidencial. Ya nos encontramos con Andrés Obando. Muy buenos días, Andrés. Él es especialista en comunicación política. Gracias por estar aquí en la primera hora. Buenos días, Andrea. Buenos días, Suelen, a todo el equipo y también especialmente a Fabricio, que está a la distancia, que se recupere pronto. Un poco afónico está nuestro compañero Fabricio. Muy bien. Quisiera entonces preguntar, ¿cómo califica usted el debate del día de ayer? A ver, yo le clarifiqué con una frase. El debate de ayer fue básicamente una pelea callejera. ¿Y por qué decimos una pelea callejera? Porque fue golpe tras golpe constantemente. Un debate hay que entenderlo como un ejercicio muy importante dentro de una campaña. Cuando decimos muy importante dentro de una campaña, es que los equipos, los candidatos, el público lo considera así. Por eso mismo se preparan. Y en el Ecuador en los últimos años los debates han sido momentos trascendentales en las campañas, mucho más en las de segunda vuelta. El debate de ayer se notó que hubo una preparación, que hubo una estrategia de cada uno de los candidatos. Luisa González fue enfocada en ser Andrea González de primera vuelta, en ir a atacar y tratar de capitalizar al máximo cualquier tipo de confrontación. El presidente tenía sus elementos para atacar, pero parecía que estaba con una lógica de calibrar, que empezaba a ir a ver cómo empezaba, cómo se iba desarrollando el debate. Luisa fue muy preparada para todo lo que es la confrontación con el presidente. Específicamente nosotros veíamos inclusive muchos elementos gráficos. Tenían muchos papeles, tenían muchas hojas. Eso quiere decir que hubo una preparación muy importante previa. Por ejemplo, el tema que más resaltó es el de María Moreno, que lo repitió muchas veces y el mismo papel constantemente. María Moreno, la acusación era que es la dirigente de ADN, que tiene vínculos con el narcotráfico y también tiene vínculos con la familia, con las empresas de Parecía la familia. incluso que leían, ¿no? Las contestaciones e incluso las preguntas. O sea, de debate a debate, digamos, no sé si tuvo mucho. ¿Cómo lo vio usted? Hubo preparación, como lo que estábamos conversando, había preguntas que estaban casi que recitadas. E inclusive los ataques también estaban preparados. Claro. Lo que llamó la atención de ayer del debate en el formato fueron las respuestas cerradas. Y yo tenía mucho escepticismo de cómo iba a funcionar esto, pero terminó siendo un acorralar contra la pared a los candidatos. En el caso de Luisa González, por ejemplo, la pregunta que le hizo el presidente Daniel Noboa sobre si va a darle salvoconducto al ex vicepresidente Jorge Glass, que terminó ya respondiendo no. Cuando hace algunos meses ella había dicho que sí. Eso fue un momento que lo puso contra la pared. Para el presidente Noboa, cuando le preguntó Luisa González si él iba a cobrar la deuda de más de 90 millones de dólares a las empresas familiares, y él dijo que no. Entonces, esta lógica también aportó mucho a la confrontación que estaban llevando la dinámica los dos. Ahora, también hay que empezar a leer el debate yo sugiero mucho desde un punto de vista de comunicación estratégica. ¿Qué es la comunicación estratégica? Básicamente leer desde públicos y mensajes. Y desde ahí podemos hacer nosotros este ejercicio de ingeniería inversa de comunicación de cuál fue la estrategia de cada uno. La estrategia de Luisa fue atacar y, bueno, esto ya lo conversaremos más adelante, pero yo creo que no le fue tan bien esa estrategia, se le pasó la mano. Pero más allá de eso, deberíamos nosotros enfocarnos en cuáles son los segmentos que estuvieron muy interesados en el debate y qué mensaje les llegó. Por ejemplo, del lado de Luisa González tenemos el segmento correísta y el segmento anti-Daniel Noboa, que es básicamente mucho de este segmento de personas que no están de acuerdo con lo que ha hecho el presidente, pero que no apoyan 100% a Luisa González, pero su voto está motivado más por el rechazo hacia Daniel Noboa. Y del lado de Daniel Noboa tenemos el voto anticorreísta y también el voto de jóvenes. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que se dieron mensajes desde cómo llegaron y su vestimenta. Luisa González trató de... Yo leo dos mensajes. El primer mensaje, el color que escogió, y segundo, el tipo de vestimenta que escogió. El primero es el blanco, neutro, tratando de más bien enfocar a una lógica de tranquilidad. Blanco con negro incluso, ¿no? Porque los dos colores más neutros que existen. Entonces la lógica era de que tal vez no iba a atacar. Pero también fue una vestimenta muy ejecutiva, como para asumir que ella puede verse como presidenta. Daniel Noboa fue, en cambio, todo lo contrario. Fue con jean y sin corbata. Esto era una alusión específicamente a los jóvenes, porque él
muy enfocado en este segmento de la población, como él lo dijo en una entrevista hace unas semanas. Él se enfoca en el público de 18 a 25 años. Y hay un público que parece que se está dando cuenta de la estrategia de la campaña, que es el voto voluntario de 16 y 17 años, que en ausentismo fue muchísimo y que podría llegar a conectar mucho más con Daniel Noboa que con Luisa González. En esta confrontación que usted nos dice, claro, se echa mano de algunos temas de parte y parte, digamos, por parte de Luisa González, se echa mano de la familia Noboa y sus implicaciones con algunas empresas. Por parte de Daniel Noboa, los chats que se descubrieron o que lo reveló, digamos, la fiscalía, los chats en el celular de Augusto Verduga. Pero a mí me quedaron también otros temas que yo supuse que iba a haber en el debate presidencial y que no hubo, o más bien pasaron casi desapercibidos. El tema de la licencia, por ejemplo, del presidente Daniel Noboa, el tema del campo Sacha, ahora mismo el tema de las relaciones con los gobiernos autónomos, el Congope ha estado muy activo exigiendo, por ejemplo, los recursos y no se habló de una manera bastante baja. El tema de Petroecuador también con Esmeraldas, ¿no? El derrame de crudo que hubo hace poco y que aún, digamos, no está totalmente ya saneado, ¿no? Los ejes de mensajes específicos de Luisa González fue uno en particular, que es atacar a la familia del presidente y atacar desde varios frentes a la familia del presidente. Claro, los desayunos escolares, el tema de la empresa, el tema de la persona que está a cargo del movimiento. Su hija justamente también. ya vamos a topar ese tema, porque creo que ese es súper importante y trascendental en el desenvolvimiento y los resultados del debate. Bueno, el primer eje, lo que estamos conversando, el primer eje de Luisa González específicamente fue atacar a la familia del presidente y atacarlo en una primera idea desde un punto de vista técnico. ¿Y a qué me refiero con un punto de vista técnico? De sus relaciones con contratos con el Estado y todo lo que tenía que ver. Sí es totalmente cierto y comparto la visión que ustedes tienen de que los temas coyunturales que han sido los que más atención han generado en las últimas semanas se los empaquetaron. Y fue más una lista de situaciones con más casos, como el caso Progen, etcétera. Del lado del presidente de Daniel Noboa, fue muy enfocado en su mensaje de Luisa te desdolariza. Ese fue uno de sus ejes más importantes. Entonces ahí tenemos los dos mensajes que tenían ellos principalmente. El uno haciendo la alusión a la desdolarización y de parte de Luisa González hacia la familia del presidente. Ahora, dentro de los muchos mensajes que se enviaron, fueron mensajes que nosotros ya hemos visto antes. Y me refiero a las personas que constantemente consumen información de redes sociales, especialmente de X. Hay muchas cosas que se mencionaron en el debate que ya lo hemos visto y ya lo hemos escuchado Fue repetitivo, todo ¿no? el tiempo durante la campaña. Andrés, quisiera ahí, usted decía, Luisa decidió ser casi que la Andrea González de primera vuelta, pero le resultó como Andrea González, es decir, en primera vuelta se elogió muchísimo la participación de Andrea González, siendo beligerante como fue, porque en primera vuelta también Andrea González fue, digamos, muy crítica en términos también que a veces uno podría decir se le pasó la mano, pero a muchas personas de eso les agradó. ¿Cómo entonces ahora se dice que Luisa González tuvo, digamos, de cierta manera la misma posición, pero ahora se le critica porque es agresiva? Es muy buena esa pregunta porque nos da algunos pies para comentar la estrategia que utilizó Luisa González comparada con la de Andrea González. Primero hay que ver el público al que se dirigía Andrea González y el público al que se dirige Luisa González. Retomando lo que estábamos hablando de que básicamente lo que nosotros vimos fueron mensajes que ya se han compartido en redes sociales desde hace mucho tiempo, fue como una pelea de dos troll centers. Los mismos mensajes que se han manejado desde troll centers y de un lado y de otro, pero en el debate y de la boca de los candidatos. Básicamente fue eso. Ahora, Andrea González, cuando utilizó esta estrategia de ser agresiva con Luisa González específicamente, ella tenía atrás un público enfocado que era el anticorreísmo. El anticorreísmo es radical. Y como es radical, los mensajes o el increpar o el encarar en un debate no lo ve como algo muy fuera de su ideología, porque el anticorreísmo
tiene mucha característica de confrontar, específicamente con el correísmo. Pero ahora se le critica mucho desde el anticorreísmo a Luisa González por esa misma radicalidad, digamos. Precisamente, y era lo que estábamos comentando, de cuál fue el elemento que desmoronó la estrategia ofensiva de Luisa González en dos momentos específicos. Cuando habló de la hija del presidente y cuando habló o insinuó de problemas de déficit de atención del presidente, que esto lo recordemos en la entrevista que hizo John Lee Anderson para The New York. Él topaba un tema ya mucho más directo de autismo, pero ella cuando menciona estas dos situaciones ya es un golpe bajo. Ya no estamos, perdone. El doping, el examen de doping. Ese también, pero no tan específico como estos dos. Y es importante que hablemos de ese mensaje, porque tiene que ver con lo que estábamos hablando de los troll centers. Pero para terminar, solo esta idea de cuando ella dio esos dos mensajes, en el gran público de indecisos, que no es tan radical ni como el correísmo ni como el anticorreísmo, ya no lo ve con buenos ojos, porque ¿qué tiene que ver? La hija del presidente, o en última las situaciones que pueda tener el mismo presidente, no es algo apto para que se converse en un debate. Por eso el presidente Daniel Noboa, cuando mencionó Luisa González a su hija, él aprovechó ese momento. Claro. Y más bien se victimizó porque le estaban atacando de una manera que no tenía nada que ver con política. Ese es el origen de la crítica a Luisa Noboa. Y yo creo que, a Luisa González. Y yo creo que por eso ella termina perdiendo el debate. No es que el presidente termina ganando el debate. Ella termina perdiendo el debate porque lo hace una cuestión personal muy radical, y ahí es cuando la gente que le estaba viendo como frontal, como que estaba funcionando sus mensajes, ya te pasaste. Esto de aquí ya no funciona al 100%. Ahora, el mensaje que estábamos conversando de antidoping, esto va mucho más allá, porque el decir que o proponer que se haga una prueba antidoping los dos candidatos para después, es muy obvio el mensaje. Está diciendo que alguno de los dos puede tener alguna sustancia que podría llamar la atención o las alertas de un antidoping. Y esto tiene que ver con, de nuevo, un mensaje que se ha manejado desde hace mucho tiempo en redes sociales, alusivo a ciertas prácticas del presidente Daniel Noboa. Nunca se ha dado pruebas, es un rumor. Pero eso se lo llevó a un nivel presidencial en un debate. ¿Y a qué vamos para allá? El mensaje detrás es, a ver, aquí hay alguien que está consumiendo algo. Y necesitamos probar qué es. Y asumimos que es una sustancia que tiene que ver con grupos de delincuencia organizada y de narcotráfico. Estamos hablando de que hay personas que están consumiendo el producto que nos tiene entre los países más violentos del mundo. O sea, es un mensaje muy fuerte de fondo. Andrés, en el caso del lenguaje no verbal, ¿cómo lo vimos también? A la entrada, al inicio de todo el debate, tenemos esta fotografía entre Daniel Noboa y Luisa González, en donde se refleja mucho la incomodidad de Luisa González, no ni siquiera sonríe a la cámara. En cambio, Daniel Noboa, digamos, estuvo más sereno en ese momento. Durante todo el debate también tuvimos a un Daniel Noboa que constantemente veía la cámara solamente para contestar y no la veía, por ejemplo, para escuchar las preguntas que le decía Luisa González. ¿Cómo pudimos ver ese lenguaje no verbal? Desde el principio, en el apretón de manos ya se dan muchos mensajes. Luisa González, con su apretón de manos, ya anticipaba lo que iba a ser su estrategia, porque ya es agresivo el apretón de manos, es que nos damos cuenta. Hay mucha tensión. Ella ni siquiera le regresa a ver, ya es un mensaje. Nosotros comunicamos con todo, especialmente con nuestro cuerpo. De ahí en el desarrollo del debate, Luisa González fue muy preparada, porque ella utilizaba todo su cuerpo para enfocar su mensaje. Cuando ella era muy agresiva, sus manos también eran muy agresivas. Ella era muy firme cuando hablaba. El presidente, por su lado, no parece que ha tenido una preparación muy especial para este debate. Hay algo que se habla que dentro de los grupos de asesoría, el presidente muchas veces toma el papel de su propio asesor. Él sabe de comunicación, ha estudiado de comunicación, entonces él hay veces que toma decisiones por sí mismo, y se notó mucho en el debate, porque él no se nota una preparación como la que se nota de Luisa González, y se nota mucho su personalidad. ¿Y cuál es la personalidad del presidente? Una persona que no se siente muy cómoda con los micrófonos, no se siente muy cómoda con las pantallas, y eso lo expresa en su comunicación no verbal. Ustedes pueden darse cuenta, solo para terminar esta parte, que cuando él hablaba, o mejor dicho, cuando él no hablaba, solo bajaba la mirada y trataba de no hacer contacto visual, y
preparándose para su próxima intervención. Ujú. Eso, digamos, en el plano político y también muy comunicacional, ¿verdad? ¿Qué decir también sobre las cifras que se dieron, sobre este plano en donde muchas veces se dice que se quiere ver a los candidatos como estadistas? No se le ve tan cómodo al presidente Noboa con el tema de las cifras. Y yo quiero nombrar aquí a Pedro Donoso. El día de ayer decía él, un presidente candidato que no presenta cifras es un presidente que no puede tangibilizar su gestión. ¿Qué opina respecto de esa frase y de lo que ocurrió también el día de ayer, que no hubo muchas cifras de parte de Daniel Noboa, al contrario de sí, Luisa González llega con muchas cifras? Los dos presentaron cifras. De hecho, las organizaciones que se encargan aquí de fact-checking como Lupa Media o Ecuador Chequea justamente se enfocaron en eso para hacer el fact-checking del debate. Pero la proporción, Y- digamos, no es igual, ¿no? No, pero los dos dieron frases imprecisas en temas de, por ejemplo, de deserción escolar o en temas de desempleo. No fueron precisos. ¿Y eso qué mensaje nos da? Que no estaban enfocados en eso. Que su público objetivo no era el público que está esperando eso, sino fue la gran mayoría de la polarización. Y esa es otra de las conclusiones del debate. El debate estuvo diseñado para la polarización, porque el presidente Daniel Noboa le hablaba al anticorreísmo y Luisa González le hablaba al correísmo, le hablaban a sus mismos públicos. De ir más allá hacia el público indeciso, ninguno de los dos se arriesgó. ¿Cómo habría sido una estrategia para ir con ese público? Evitar el conflicto. Hablar mucho más de las partes, de los temas de fondo. Y tema ambiente tampoco se toca, No. que digamos es un electorado que venía de Leonidas Issa también, ¿no? Y que está en el limbo, que todavía no Claro. sabe por cuál decidirse y más bien estaría en un tema de motivación de anti-Daniel Noboa por el caso Olón específicamente. O lo más de que Esmeraldas, otra claro. específicamente. Ahora, dentro de la polarización, los temas que se manejaron fueron amplios. En términos de cómo estuvieron construidas las preguntas, estuvieron adecuadas, pero los candidatos conversaron de un océano de temas con 1 centímetro de profundidad. Hablaron de muchísimas cosas, pero ninguno lo pudo analizar al 100%. Y tampoco se topa el cómo, ¿no? O sea, estoy presentando propuestas, pero sí, también tenemos de por medio diferentes crisis a donde se debe destinar cierto presupuesto. ¿Qué va a pasar con el presupuesto para las otras propuestas que estoy planteando? Tampoco se habló del cómo se va a hacer. Precisamente, ustedes no sé si es que se dieron cuenta en gran parte del debate, prácticamente el 70% fue de ataques. El resto fue para responder ciertas preguntas y dentro de que respondían estas preguntas, Luisa González enfocaba en propuestas, porque ella no es gobierno, pero el presidente Daniel Noboa también cayó en ese juego. Empezó a hablar del futuro, de lo que él proponía y no de lo que él había hecho. Parece que se da cuenta a medida en lo que va avanzando el debate en que él debería enfocarse muchísimo más en lo que él ya ha hecho, porque ese es el plus que tiene él al ser candidato a presidente, que él puede hablar desde el poder y ponerse en un nivel un poco más alto que la candidata, pero no lo logró. ¿Qué decir de la moderadora? Es decir, del papel de la moderadora, ¿verdad? Si bien es cierto, en el eje de seguridad se les preguntó una cosa en específico y los dos se fueron por la tangente, los dos acusándose de corrupción, de quién tiene amigos o allegados más corruptos que el otro, y no respondieron un tema que es súper sensible ahora mismo en el Ecuador. El país enfrenta a una crisis de violencia y de inseguridad, y ambos candidatos no lo hicieron. ¿Qué decir de la moderadora? Tenía la competencia también de poder redirigir esas preguntas, de cambiar el sentido también del camino que estaban tomando ambos candidatos. Aquí la pregunta y la respuesta tiene que ser muy, muy, muy directa y es no. El formato, hay que entender el formato que plantea el CNE. Y el formato que plantea el CNE, aunque le llaman a los moderadores, las personas o los periodistas que están ahí, no son moderadores, son presentadores. No podía redirigir. Ella, el papel de la presentadora más que moderadora era hacer las preguntas, controlar los tiempos y avanzar en las repreguntas y una cuestión muy descriptiva. Y porque digo que yo entiendo esa metodología. Y la metodología es básicamente no querer favorecer a nadie. Porque nosotros pensemos, y esto es una comparación que yo estaba haciendo, este debate se pareció mucho a los 3 últimos debates que han pasado en Estados Unidos en las 3 últimas elecciones, que fue Donald Trump contra Hillary Clinton, Donald Trump contra Joe Biden y Donald Trump contra Kamala Harris. Han sido
exactamente iguales los debates. ¿Cuál es el punto específico de ahí? Que lo organiza una cadena de televisión aparte que un organismo electoral. Y como lo organiza CNN o cualquier cadena que sea, tiene sus propias reglas. Y sí increpan mucho más a los candidatos por sus líneas políticas o incluso para encontrar estos mensajes precisos. Pero aquí el papel que se maneja desde el formato del debate es simplemente de viabilizar las preguntas, más no de hacer repreguntas. Eso sí funciona Pero en no, el debate. no repreguntas, pero redirigir la conversación. Es decir, candidato no se está refiriendo a la pregunta que se le ha realizado para ambos, ¿no? Tanto para Luisa como para Daniel. Entiendo esa crítica porque es la que tenemos muchas personas, pero también entiendo el punto del CNE de no querer entrar en ese tipo de polémicas que podría malinterpretarse como de favorecer a una u otra persona, y por eso manejan un formato muy estricto. Ustedes recordarán que esto, en cambio, se contrasta con el formato que manejó el debate vicepresidencial. El debate vicepresidencial de la primera vuelta sí hubo esa facilidad de poder repreguntar y pedirle a los candidatos, a las candidatas que se reenfoquen. Ahora, el papel de la periodista Ruth del Salto fue muy bueno dentro de lo que eran sus funciones, y en su forma es una periodista de años de experiencia y lo hizo muy bien dentro de lo que tenía que hacer. Andrés, en el caso, digamos, ya de los ciudadanos, ¿pudimos tener un insumo fuerte en este debate presidencial? Y hago esta pregunta porque son 17,000 votos nada más que hay de diferencia entre candidato y candidato. Y yo complemento ahí ya como para ir finalizando, Andrés. ¿Realmente va a tener repercusión este debate teniendo en cuenta que aún falta todo el mes de campaña electoral? Perfecto, esto nos da pie para hablar de cosas muy precisas y muy Rapidito, en importantes. honor al tiempo, que ya estamos con el otro La primera invitado, por favor. es que esto, por las fechas en las que será el debate, no va a ser dirimente en el voto, pero es atención para la segunda vuelta. Hay algunas personas que tal vez van a decir, ahora me voy a enfocar en tal candidato o en la candidata, porque se da mucho antes de que con esto empieza la segunda vuelta. Ahora, lo que estábamos hablando ahí, públicos y mensajes. Hay que ver qué público somos nosotros. Todas las personas que estamos aquí encajamos en alguno de los segmentos de votantes. Y para los segmentos polarizados como correísmo o anticorreísmo, no cambió un solo voto. Para los indecisos, aumenta la indecisión y de hecho se está afianzando el voto nulo e inclusive podría estar creciendo. Va a depender mucho de lo que pase durante la campaña para saber a dónde van esos escasos votos que todavía faltan, y es muy probable que se decidan incluso instantes antes de entrar a las mesas de votación. Así que va a ser totalmente impredecible hasta el último momento. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Nos queda corto el tiempo para conversar de todo lo que se dijo el día de ayer. Muchas gracias, Andrés, entonces, por su presencia aquí en La Primera Hora. Gracias a ustedes, que tengan un buen día a todos. Bien, conversamos con Andrés Obando, especialista en comunicación política, para hablar precisamente de lo que nos dejó el día de ayer el debate presidencial.